¿Qué celebración importante tenemos en estos tiempos? A ver. El mundo, ¿qué más? ¿Quién da más? Algo así. A ver. No, ¿qué pasó? A ver. ¿Nadie? ¿Qué se celebra? ¿Qué se celebró? ¿Qué pasó, hermanos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? El día de la Reforma. El 31 de octubre es el día de la Reforma. El día de hoy vamos a tener, la enseñanza va a ser diferente a lo acostumbrado, y la intención, y veo que es urgente, es cierto, vamos a platicar acerca de la Reforma. Quiero enseñarlo algunos puntos de la Reforma protestante y que tratemos de entender por qué para nosotros sigue siendo importante, ¿sí? Entonces, el día del viernes 31 se conmemoró un año más, que en 1517, ¿quién fue el que empezó todo el relajo? Martín Lutero, ¿sí? ¿Qué es lo que hizo? Pero ¿cuál fue la acción que se dio inicio a la Reforma protestante? ¿Hubo una acción en particular? Ajá. Wittenberg, en las puertas de la iglesia de Wittenberg clavó las 95 tesis que dan inicio a la Reforma. Se considera que ese es el punto de partida de la Reforma protestante. Esto surge no inicialmente como una cuestión de rebeldía o de rebelión contra Roma, sino más bien la intención de eso era abrir el debate y empezar a hablar acerca del tema y de lo que se estaba haciendo. Una de las cosas que empieza a mover fuertemente a Martín Lutero es justamente, dentro de varias cosas, las famosas indulgencias. ¿Alguien sabe cómo funcionaba la cuestión de las indulgencias? Por un pecado para que le perdonaran. Ajá, pero un poquito más. Sí, exactamente, que venían por ciertas cantidades de dinero, dependiendo lo que se pedía, el favor que se le pedía a la iglesia por cierta cantidad. Y era para sacar justamente las almas del purgatorio. Había una frase que decían que una vez que cae la moneda, el alma sale al cielo, ¿no? E inclusive la gente podía comprar su salvación, ¿no? Previamente, y por la de otros, ¿no? O sea, los muertos, así, si alguien tenía un familiar, pues órale, y ya salía, ¿no? Y la de uno, pues asegurarla, ¿no? Entonces, dentro de varias enseñanzas, la intención inicial de Martín Lutero no era desafiar la iglesia, no era así. Él pensaba que podía reformar la iglesia y era la idea inicial. Dice, incluso hay una frase que él decía, es que cuando el Papa escuche y se dé cuenta, dice, él va a ver un cambio, ¿no? Así, engañado, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran las cosas que pasaban? La corrupción eclesiástica, ¿no? Que era la acumulación de riquezas, la venta de indulgencias, era también la ignorancia de la Biblia. El pueblo no tenía acceso a la escritura, solo estaba en latín, la traducción, la Vulgata latina, que es como se conoce, el abuso de la autoridad del Papa, de los ministros, de la iglesia en la vida, en lo espiritual. Ellos había un completo dominio. ¿Y qué fue lo que lo motivó? La búsqueda de la verdad. ¿Alguien sabe cómo llegó a este punto de la justificación, que es como de los centros de eso? Estudiando Romanos y Gálatas. O sea, cuando estudiamos la Escritura, cosas pasan, ¿sí? Entonces, él redescubrió la cuestión de la justificación por fe.
y no por obras como se promovía y como se creía. Entonces él redactó sus 95 tesis y las colocó ahí. Era una costumbre académica y ¿qué es lo que buscaba? Fomentar ese debate, ese abrir el tema. Su postura lo llevó a enfrentamientos obviamente con Roma, y en 1521, en la Dieta de Worms, él le quieren obligar a retractarse de su postura. Y entonces él da una frase que dice: mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios, no puedo ni quiero retractarme, ¿no? A costa, obviamente, de su vida. Él empieza a sufrir mucha persecución. Él es el que traduce la Biblia al alemán, a la lengua corriente, y de ahí es precursor se levantan varios reformadores en varias partes de Europa, inclusive empiezan a traducir las Biblias de los siguientes años y siglos a los idiomas corrientes, ¿sí? Todas las Biblias, por ejemplo, nuestra Biblia, ya lo hemos comentado en otra ocasión, nuestra Biblia, tenerla en español costó mucha sangre y mucha persecución, ¿sí? Casiodoro de Reina, que es el primero que empieza a hacer la traducción al español, sufre una persecución terrible, ¿sí? Lo quieren matar. Y así a todos los reformadores que buscaban traducir. Para la Iglesia Católica era inconcebible que se pudiera traducir al idioma, ¿sí? Porque querían el control y solo los clérigos poder leerla. Pero los reformadores llegan a un punto de decir: no, es que la Biblia tiene que ser para el pueblo, para que todo el pueblo pueda leerla y pueda conocerla. Y así es como ha llegado a nuestros tiempos. Entonces, de esta reforma teológica surgen varias doctrinas conocidas, entre ellas las 5 solas de la reforma, que es en lo que nos vamos a centrar hoy. Por eso les digo que no vamos a tener un estudio como el que generalmente doy, más bien quiero compartir estos puntos. Creo que siguen siendo muy importantes, y es para conmemorar, porque siguen siendo necesarios, ¿sí? Entonces la reforma para nosotros da un punto de partida hacia la iglesia protestante, y es algo que trae un beneficio muy grande a todos lados, principalmente a Europa. Y pues vamos a tratar de estudiar acerca de esto. Vamos a hacer una oración. Hermoso Dios, te agradecemos este día que podemos estar reunidos en tu nombre. Te agradecemos por cada persona que está aquí. Gracias porque tú en tu misericordia levantaste reformadores hace más de 500 años para volver a la verdad. Y nos han dejado un legado a nosotros que tenemos que cuidar. Ayúdanos a entender que el enemigo siempre busca corromper tus grandes verdades, y nosotros tenemos que aferrarnos a ser fieles a la verdad de tu palabra y lo que tú revelas en ella. Ayúdanos, guíanos y enséñanos tú en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Alguien se acuerda cuáles son las 5 solas, aunque sea en desorden? Solo Biblia, solo Escritura. Soli Deo Gloria, que es solo la gloria para Él. Van 2. Solo Cristo. Estoy acordeón, Señor. Solo Cristo, ¿qué más? Por ahí no. Faltan 2. Sola fe. Falta una. Sola gracia. ¿Sale? Eso es lo que vamos a ver. Vamos a tratar de ver qué significa. Vamos a ver su contexto y vamos a ver un par de puntos. ¿Sale? Entonces, la primera es sola escritura, solo la escritura. Significa que la Biblia es la única autoridad suprema, ¿sale? Para fe y la vida del creyente. Que toda enseñanza, tradición, costumbre, revelación, etcétera, tiene que ser juzgada a la luz de la palabra de Dios,
¿Sí? Eso es bien importante. En términos simples, esa es la idea de la sola escritura. ¿Por qué surge? Porque en tiempos de la Reforma, la Iglesia había elevado la tradición y la autoridad papal al mismo nivel de la escritura. ¿Sí? Entonces, ellos tenían tanta autoridad que lo que decían y lo que proponían, pues se consideraba autoridad divina. Aún por encima de la escritura, aún contradiciendo a veces la misma escritura. Entonces Martín Lutero afirmó que sola la palabra escrita de Dios es infalible y que el creyente debe y puede accesar a Dios mediante ella sin mediadores humanos. Esa es la idea, ¿sí? Entonces en el tiempo de Lutero, ellos tenían mucha autoridad, las tradiciones, la iglesia, el papa, a la misma par de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que él propone? ¿Qué es lo que él determina? ¿Y qué es lo que se vuelve doctrinas esenciales para nosotros hasta el día de hoy, después de 500 años? Es que solo la Biblia es la máxima autoridad de fe y vida para el creyente. Vamos a segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda a Timoteo 3:16, yo creo que muchos ya conocen este pasaje. Segunda a Timoteo 3:16. Salud. Vamos a dar lectura. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿qué creemos? Que toda la escritura es de inspiración divina. Esa palabra la palabra inspirada es como respirada por Dios, ¿sí? Tiene una inspiración divina y creemos que es la fuente de autoridad. Ahora, ¿creen que solo en ese tiempo se necesitaba una reforma acerca de la sola escritura? ¿Creen que solo en ese tiempo se necesitaba una reforma de la sola escritura y ahorita pues ya no tanto porque nosotros ya tenemos la sola escritura y confiamos en la sola escritura? No, el problema persiste, ¿sí? ¿Por qué? Porque el enemigo es el mismo. El enemigo siempre va a tratar de diluir las doctrinas, la palabra de Dios, va a tratar de que nosotros pongamos por encima muchas cosas, por encima de la palabra. Y eso sucede todavía. Por ejemplo, yo les pregunto, alguien que ha tratado de evangelizar a alguien que está en el catolicismo, ¿qué tan difícil es que la gente pueda cambiar su chip y realmente dejar esa doctrina? Es muy complicado, ¿no? Es muy complicado porque a veces están tan aferrados, tan arraigados, y aunque uno les pueda mostrar con la escritura, están aferrados. Ahora, no solo acaba ahí. ¿Qué tan difícil es a entender mediante la escritura a un testigo de Jehová? ¿O a un mormón? Bueno, vamos a llevarlo a otro nivel. ¿Qué tan difícil es a veces tratar de ajustar la doctrina de alguien que ya está en el cristianismo, que está aferrado al pentecostalismo o al calvinismo o a cualquier doctrina? O sea, fíjense que el problema no nada más es con esos grupos o sectas que nosotros podremos considerar. El problema está más profundo, que cuando nosotros nos arraigamos a veces a una doctrina, nos aferramos mucho a ella y aunque nos den argumentos, no queremos cambiar. Hay una frase que dice que es más fácil engañar a la gente que convencerla de que ha sido engañada. ¿Sí? Y la razón es porque a veces no consideramos la palabra como la máxima autoridad. Entonces decimos, a mí me daba risa porque cuando hace muchos años empecé a conocer, salí del movimiento pentecostés, conocí un poquito el movimiento reformado, empecé a conocer y
Y me gustaba leer, bueno, me gusta leer, pero antes me gustaba leer mucho, en ese entonces leía mucho, y pues agarraba yo Biblia y libros y de todo, ¿no? Pero recuerdo que empecé a conocer a mucha gente de la línea reformada, y todo el mundo me empezó a regalar libros, ¿no? Y tratados y cosas, y al principio era, sí, qué padre, ¿no? Pues me gusta leer, y qué padre, hasta que yo recuerdo que estaba un día sentado en mi estudio, y tenía yo una torre así de libros por leer, y no de gruesos, sino de libros, tratados, de todo un poco que me habían estado regalando. Y entonces me puse a meditar y recordé que mucha de la gente de esas líneas con la que yo platicaba citaba mucho toda esa literatura. Y yo dije, yo no quiero ser un hombre que cite a literatura, quiero ser un hombre que cite la Biblia. Y no digo con esto que está mal leer, está bien leer, pero no sustituir la palabra de Dios, porque a veces justamente lo que nos pasa hoy en día es que nos aferramos a ciertas doctrinas y aunque nos muestren con la escritura es que yo soy así y polarizamos, ¿no? Si yo soy pentecostés, creo esto firmemente y no me muevo de aquí, y aunque tú me muestres. Si yo soy calvinista, aquí no me muevo. Si soy arminiano, aquí no me muevo. Y nos mantenemos arraigados a una doctrina y desechamos todo lo contrario, todo lo diferente a esa doctrina. Y eso es polarizar. Y eso está mal. Yo, por ejemplo, cuando me dicen si creo en el calvinismo, pues soy calvinista de 3 puntos. Son 5 los esenciales, pues yo creo en 3. Hay 2 que no me convencen por la escritura. ¿Por qué? Porque algo que aprendí es que no tengo que definirme de una manera, ni tenemos que polarizar a fuerza de si yo creo de esto, entonces tengo que desechar todo lo que no creo en estos. No, porque entonces dejamos de ser bíblicos. Y ese es el problema, que muchas veces ya no es nada más convencer al católico, ya no es convencer al testigo, ya es convencer al cristiano de ciertas doctrinas que a veces no están bien fundamentadas, porque lo que estamos creyendo es una línea doctrinal y no la Biblia, y porque leemos esa literatura y no escudriñamos las escrituras. Por ende, a veces no estamos teniendo como máxima autoridad la palabra. La palabra de Dios, la Biblia, es nuestra máxima autoridad. Si la Biblia nos convence de algo, entonces debemos cambiar. Pero es que yo sé, no importa. Pero yo sé que no importa. ¿Qué dice la Escritura? Aquí no importa lo que me enseñaron, lo que diga el pastor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Eso es lo que he tratado a veces de comunicar. Nosotros como iglesia debemos ser como los de Berea. ¿Cómo eran los de Berea? Dice, recibían la palabra con toda solicitud, pero escudriñaban las escrituras cada día para ver si esas cosas eran así. Esa es nuestra responsabilidad hasta el día de hoy. Yo les decía, ¿quién me va a corregir si yo digo algo que no está bien? Si la iglesia no estudia, no me pueden corregir y entonces van a creer lo que yo esté diciendo. Eso es peligroso. Peligroso para mí y peligroso para la iglesia. Tenemos una responsabilidad y tenemos que ir sobre la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Entonces, nuestra máxima autoridad hoy sigue siendo la Escritura y debe seguir siendo. No es que ¿qué dijo Calvino? ¿Qué dijo Arminio? ¿Qué dijo fulano? No importa lo que dijeron. Dios los usó en su tiempo, se levantaron en su tiempo con un propósito muy específico, con un enemigo muy específico. Pero si hay errores, nosotros no podemos permanecer en esos errores, solo porque nos aferramos a una doctrina. Es que así me enseñaron, y es que no, es que yo así aprendí, y eso es lo que veo. Y cuando vemos y estudiamos la Biblia, la estudiamos con un sesgo. Entonces nunca vamos a poder dejar una doctrina errónea siempre y cuando leamos la Biblia con ese mismo sesgo. Eso es peligroso, porque no avanzamos. Yo, cuando he platicado con alguien, digo, yo creo esto. Si tú me demuestras con la Biblia que yo estoy equivocado, yo cambio, no tengo problema. Porque lo que quiero es la verdad. O sea, yo no quiero defender mi punto, mi perspectiva o mis doctrinas por orgullo. No, eso ya es necedad. No tiene sentido. Porque al final de cuentas, si nadie de aquí reconoceríamos que lo sabemos todo, ¿cierto? ¿O alguien sí? ¿No? Ok. Estamos coherentes. No lo sabemos todo. Sin embargo,
cuando nos tratan de demostrar algo con la palabra que estamos creyendo de manera errónea, no lo aceptamos y tomamos la actitud de como si realmente sí lo supiéramos todo. Y eso es peligroso. Y no tiene sentido. Nosotros tenemos que tener siempre una disposición de aprender, como los de Berea. ¿Y qué es lo que dice? Otra vez, ellos, cuando Pablo les enseñaba, fíjense, ya sé que lo hemos comentado otras veces, pero vamos a recordar. Pablo viene huyendo de Tesalónica porque los de Tesalónica justamente desechan lo que Pablo les está enseñando. Y lo empiezan a perseguir, lo buscan matar, lo llevan a Pablo a Berea. Llega a Berea y hace lo que siempre hace, hablar en las sinagogas. Y la frase es bien importante, dice, porque los de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque recibían la palabra con toda solicitud. Entonces, esa es la actitud. Ellos no desechaban, venía, ¿quién sabe qué doctrina trae este? No podemos escucharlo porque nosotros somos calvinistas y tiene cara de arminiano, no hay que escucharlo. Y vamos a desecharlo de inmediato. Eso es peligrosísimo. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Ellos decían, ¿quién sabe quién es este? Está citando las Escrituras, tenemos respeto y reverencia por las Escrituras, vamos a escuchar con atención y reverencia. ¿Ok? Lo que dice suena bien, suena coherente, no significa voy a creerlo ciegamente porque lo dice, no, yo voy a corroborarlo en la Escritura para ver si lo que me dice es así. Y esa es la actitud que nosotros debemos tener. Recibir con solicitud y decir, bueno, lo que están predicando, lo que están enseñando, suena bien, suena coherente, pero voy a corroborarlo en las Escrituras. Esa es la actitud que debemos tener siempre. Y el problema que tenemos hoy en día justamente es ese. Por eso hay tantas doctrinas raras, por eso hay gente, porque si ustedes hablan con un testigo, los argumentos que tiene todos son los mismos. Ellos repiten exactamente lo mismo cuando les sacan ciertos pasajes. Ahora, pero eso sucede también con los calvinistas, con los arminianos y con muchos que ya tienen ciertos dogmas. Es más, por ejemplo, en el pentecostalismo es muy común que cuando alguien cita mucho la Biblia es la mucha letra mata, hermano. Ahora, ¿cuál es el problema? No escudriñamos la Escritura, porque si nos detuviéramos a leer el pasaje no está hablando ni del estudio ni de hablar la palabra, está hablando de la ley. Entonces, es muy peligroso cuando nosotros repetimos y repetimos cosas. Por eso yo les he dicho a ustedes, no me citen a mí, porque mis palabras no son infalibles. Siempre citemos la Escritura, porque está así. Entonces, nosotros tenemos que mantenernos siempre en este espíritu de la reforma, en la sola Escritura, que es muy importante, porque es nuestra máxima autoridad. Siempre. Entonces, todos debemos ser sensibles, que a pesar de que creamos ciertas doctrinas, que creamos que las tenemos firmes, siempre debemos ser sensibles a que nos citan la palabra y nos dicen la palabra, y esto tal vez estás equivocado, porque mira, la Biblia dice esto, es con humildad sentarme y escudriñar los pasajes y decir, ok, puedo estar equivocado. ¿Y saben qué? Si estamos equivocados, ¿saben qué pasa? Nada. No pasa nada. Dios no espera que sepamos todo. Entonces simplemente es porque, y es donde nosotros realmente, si creemos que la Biblia es la máxima autoridad, es donde le damos ese lugar. Porque si la Biblia me está convenciendo de algo, puedo cambiar. ¿Por qué? Porque la Biblia es la máxima autoridad. Pero si yo defiendo mi doctrina a capa y espada, a pesar de que hay textos que parecen refutarla, yo estoy poniendo mi doctrina sobre las Escrituras. Y eso es muy común, hermanos. Lo he visto todo el tiempo en el cristianismo. Y no estoy hablando de sectas, estoy hablando de la iglesia. Entonces, debemos tener cuidado. La sola Escritura debe permanecer, debemos nosotros seguir teniendo. Y no es que lo haya inventado Lutero, eso es el punto. Lutero no inventó la sola Escritura. La máxima autoridad de la Biblia siempre ha estado ahí. ¿Quién es el que más nos enseñó de la máxima autoridad de la Escritura? Jesús. ¿Qué es lo que decía Jesús? Escrito está, escrito está, escrito está, escrito está, todo el tiempo.
Entonces nosotros debemos tener esa sensibilidad. Entonces la sola escritura sigue vigente y debe seguir vigente en todos lados. Entonces nosotros debemos, obviamente cuando refutemos algo es con amor, con respeto, como dice justamente en esta carta, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, paciente, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si Dios les concede que lleguen al conocimiento de la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos. Entonces, esa es la actitud. Nosotros no estamos para contender sobre opiniones, sobre doctrina, ¿sí? Inclusive a veces se malcita ese texto de Judas y es que dicen, es que defendiendo ardientemente la fe que nos fue dada, está hablando de herejes y de falsos maestros en esa carta. No está hablando de hermanos y de combatir contra hermanos. Entonces debemos tener mucho cuidado, porque entre nosotros debe ser con amor y con respeto y con mansedumbre. Y con humildad, decir, bueno, puedo estar equivocado. Hay doctrinas, hermanos, que he estudiado un montón y que de repente me dicen algo y digo, ok, voy a leer. ¿Por qué? Porque no puedo descartar que puedo estar equivocado. ¿Por qué? Porque no lo sé todo. Alguna vez me cuestionaron cuando hice un cambio un poquito radical de doctrina hace años. Me decían, es que cambias. Sí, hermano, porque estudio y estoy aprendiendo y de repente si veo el error, pues lo voy a corregir. Porque de nada me sirve mantenerme en la necedad del error, nada más por orgullo. ¿Para qué? Y Dios me enseñó, no pasa nada, corrige ya. Y no pasa nada. Mientras no digamos herejías, claro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Leer la Biblia diariamente con humildad, con fe, examinar la enseñanza y la práctica. A mí no me ofende, hermanos, que ustedes analicen la enseñanza que yo doy y que la revisen a la luz de las Escrituras. Es más, hasta gusto me va a dar que alguien me diga, oye, hermano, creo que dijiste algo que no. A ver, vamos a ver. Y de verdad con gusto me siento y lo revisamos. No me molesta. Es lo que estoy enseñando. Sería una hipocresía. Predicar y vivir conforme a la Escritura, no a las opiniones humanas, ¿sí? Nosotros estamos en un tiempo bien complicado, hermanos, lleno de información en internet, de esos videos que damos por hecho que a veces no evaluamos a la luz de la Escritura. Todo debe ser evaluado a la luz de la Escritura. Si realmente es nuestra máxima autoridad, todo debe ser evaluado ahí. ¿Cómo debo ser como esposo? ¿Cómo debo ser como padre? ¿Cómo debo ser como amigo, como patrón, como vecino, etcétera, etcétera? ¿Cómo debo ser? Aquí está el manual. Y aquí nosotros vamos a encontrar esas respuestas. ¿Por qué? Porque es nuestra autoridad. No es lo que dicen los psicólogos y la filosofía moderna y ciertas cosas que de repente nos dicen cómo debemos criar a nuestros hijos que no está funcionando, cómo debemos llevar un matrimonio que no están funcionando, muchas cosas. Si nosotros tenemos la fuente, la palabra de Dios, y es perfecta y completa. Entonces, confiemos en la palabra de Dios. Dice que es perfecta, que convierte el alma y hace sabio al sencillo. Siguiente punto, sola fe, solo por la fe. La justificación del pecador es únicamente por la fe en Jesucristo, en la obra de Jesucristo. No se obtiene por obras, por méritos o rituales, sino confiando plenamente en la obra consumada en la cruz. ¿Sí? Nosotros no somos justificados por otro medio. Entonces, en el tiempo de la Reforma, justamente se enseñaba al hombre a cooperar con Dios para su salvación. ¿Sí? Entonces, la justificación, más los sacramentos, más ciertas cosas, más el sacrificio de Cristo y todo eso, terminaba componiendo a una salvación y a una justificación. Lutero vio en la palabra más de una vez que el justo por la fe vivirá, ¿sí? Y que no somos justificados por las obras. Vamos a ver un pasaje, Romanos capítulo 3. Vamos a leer desde el 23. Romanos 3, 23.
Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la medida de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, esto es bien importante porque tenemos que volver a todos los cimientos siempre, porque aún la justificación, hay un muy mal entendimiento a veces de ella. Nuestra fe va a estar muy firme en Dios si entendemos este concepto de la justificación. ¿Qué es la justificación? Es la declaración jurídica de parte de Dios hacia el pecador por los méritos de Cristo. Es decir, vamos a imaginarnos que estamos en un juzgado, está el juez que es Dios, ¿sí? Y yo estoy ahí, yo, Carlos, estoy delante de Dios y no soy justo, evidentemente, soy un pecador que merezco la condenación. Y Jesús está a mi lado y Él sí es justo y perfecto y su vida ha sido perfecta e intachable. Él, Dios, lo que hace Jesús es intercambiar de lugar. Jesús se pone en mi lugar y yo me pongo en el lugar de Jesús. Entonces, a Jesús, por mi causa, lo declara culpable y reo de condenación y lo castiga en la cruz del Calvario por mis pecados. Pero a mí me es imputada la justicia de Jesús. Entonces, conforme a esa justicia, Dios a mí me declara justo. Esa es la justificación, la declaración de Dios acerca del hombre por los méritos de Jesús. Eres justo delante de mis ojos. Ya no hay pecado, ya no hay mal. ¿Por qué? Porque es conforme a los méritos de Jesús. En 2 Corintios dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, cuando dice que somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, el rescate de Jesús hacia nosotros, es que Él dio su vida y Él se puso en nuestro lugar, Él fue castigado en nuestro lugar y nos puso en su lugar. Entonces, de modo que cuando Dios castiga a Jesús, nos está viendo a nosotros y cuando nos justifica a nosotros, está viendo a Jesús. Y eso es solamente por fe. Somos justificados por fe en los méritos de Jesús. No es por obras, no es por alguna acción. Es decir, no yo mediante mi vida y mi esfuerzo por predicar la palabra y por ayudar a los demás y por hacer grandes obras y ser un buen creyente, entonces voy a ser justificado delante de Dios. Entonces voy a entrar a la presencia de Dios porque pues, fui una persona buena. No, no existe eso. Dice aquí el texto que leímos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, no hay un justo, más atrás dice justamente eso, no hay justo ni aún uno, no hay quien haga el bien, dice, no hay ni siquiera uno. Entonces, ¿cuál es el problema de la humanidad? Que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, nadie tenemos oportunidad delante de Dios. Nuestras obras no sirven absolutamente para nada. Por eso es que necesitamos un Salvador. Porque si nuestras propias obras fueran suficientes, no necesitamos que Cristo muera por nuestros pecados. Simplemente los buenos van al cielo, los malos al infierno y se acabó. El problema es que todos somos malos. Porque nadie puede cumplir la justicia perfecta de Dios. Nadie. Solo Jesús. Entonces Él se pone en nuestro lugar. Entonces nosotros no sumamos como a veces se creía o como todavía a veces se cree. Inclusive todavía necesitamos entender estas cosas porque hay muchas veces que uno le pregunta a algún
cristiano y dice, oye, si tú te mueres en este momento, ¿a dónde vas? Y de repente, ay, como que, bueno, pues ahorita, pues como que, pues tal vez al infierno, porque como que ando medio ahí tambaleando, ¿no? O sea, la gente anda dudando, porque todavía piensa en su justicia, o al revés, así de, bueno, no, pues ahorita pues sí al cielo. ¿Por qué? Pues porque soy obediente y leo la palabra y oro y voy a la iglesia. Y entonces seguimos en la iglesia cristiana, no estoy hablando de las sectas y los grupos, en la iglesia cristiana se sigue creyendo a veces en una salvación por obras, o creer que mis obras suman o aportan algo. Y vamos a dejarlo claro, que creo que ya lo sabemos, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, pero mis obras, lo que yo haga para el reino de Dios, no suma absolutamente nada a la salvación. Nada, no aporta. Es que 99.9 y tus obras es 0.0001. No, nada, absolutamente nada. Ahora, ¿qué son las obras? Son la evidencia de mi fe. Es la diferencia. Entonces, no somos salvos por obras, pero tampoco sin obras, ¿sí? Entonces, mi salvación no depende de mis obras, pero la evidencia de mi salvación son las obras. Es lo que justamente es donde conciliamos Santiago con Romanos, ¿sí? O sea, Santiago nos dice, muéstrame tu fe sin obras. Pues no. Entonces, la evidencia de una verdadera fe son las obras, pero es la evidencia solamente, es la muestra. Pero mis obras no aportan, no suman, nada, porque todo es por la justificación que Él hizo, porque Él murió en la cruz por mí. Entonces, nuestra fe descansa en la obra perfecta de Cristo, no en mis esfuerzos. ¿Sí? No es lo que yo haga, no es así para sentirme justo, no. Eso es justamente por eso dice el autor de Hebreos que nosotros hemos entrado al reposo de Dios, porque ya reposamos de nuestras obras. Nosotros ya no tenemos que ganar nada. Y es muy triste ver a muchos cristianos y a muchos grupos y muchas sectas creyendo que justamente lo que están haciendo y lo que hacen y el tocar puertas y ir a hacer ciertos rituales y lo que hagan, les aporta para que cuando estén delante de Dios, tal vez sean aceptados. Y eso creen todos. Eso creen los musulmanes, eso creen los judíos, los católicos, todas las demás sectas, e inclusive de alguna manera todos los grupos de cualquier otra religión, del tipo que sea, todos, absolutamente todos creen en las obras. Puede ser el nirvana, puede ser lo que tú quieras, paraíso, le podemos llamar como sea. Pero todos absolutamente implica obras, y depende de mí lo que haga. El cristianismo bíblico es donde se sale de todo esto y dice, no, absolutamente no, nadie puede ganarlo. Porque si tú consideras quién es Dios, tienes idea de quién es Dios, y la santidad de Dios y la perfección de Dios, nadie puede ganar. No puedes acercarte a Él. Entonces, ¿por qué? Porque somos culpables, porque todos hemos pecado. Por eso es que se necesita un sacrificio. Por eso es que necesitamos ser justificados por medio de otro. Y ese otro simplemente es Jesús. Entonces, ¿cómo debemos responder a esto? Viviendo con gratitud. Porque hemos sido aceptados por gracia. Hace rato estamos reponiendo la clase del discipulado del otro día y veíamos y les decía yo que de veras como me retuerce el estómago cuando se le dice a alguien que se le ve ciertas cualidades y cierto perfil así de, es que esta persona en el reino sería así de, Dios no necesita a nadie, Dios no necesita absolutamente nada. No hay algo que nosotros digamos, es que yo sabía hacer esto, y es que Dios me llamó porque yo sabía hablar en público. Dios no necesita nada, es Dios. O sea, es muy insensato pensar que nosotros podemos aportarle algo a Dios así de, es que Dios vio ciertas cualidades en esta persona y entonces por eso la salvó y la trajo al reino, porque Dios la usa tremendamente.
¿De veras, Dios? No. Nosotros no aportamos nada. Y eso es lo maravilloso, que Dios nos ama tanto, no porque aportemos algo, sino porque Él es amor y somos objetos de su amor. Y eso es maravilloso. Entonces no es así de Dios vio ciertas cosas y por eso. No, Dios vio pecado en nosotros. Porque eso es lo que hay, pecado, maldad, y eso es lo que vio y dijo, vamos a hacer algo con esta pieza rota. Entonces, ¿qué es lo que les dice a los corintios? De lo vil, de lo menospreciado, de lo necio, ¿sí? No de lo excelente, de lo maravilloso y de lo mejor agarró Dios para formar su reino y hacer. No. De lo cojo, de lo tuerto, de lo necio, de lo pobre, de todo, de lo destruido. Así que si algún día nos sentimos así, que por algo nos llamó Dios, bajémonos de la nube. Pero eso es maravilloso. Porque a mí me encanta saber y me conmueve y me quiebra saber que a pesar de tanta maldad, tanto pecado, tanta rebelión que había en mí, Dios me amó tanto que me rescató. O sea, y me puso aquí a predicar. O sea, yo soy ese texto de lo vil y de lo necio y de lo menospreciado para avergonzar a los sabios. Yo soy eso. Y no porque yo tuviera cualidades, simplemente que dicen, ¿se acuerdan de ese ateo necio, rebelde, pecador e impío? Pues ahora le voy a poder enseñar la palabra. Y aquí estamos. No por algo, simplemente es gracia. Y ese es el siguiente punto, solo por gracia. Entonces, ¿qué significa solo la gracia? La salvación es un regalo gratuito de Dios, ¿no? No depende de méritos humanos ni del esfuerzo, sino únicamente de la misericordia divina que rescata al pecador. ¿Cuál es el problema que tenía? Similar al otro, era cooperar con la gracia. El hombre debía cooperar para ser justificado, para ganar su salvación. Entonces, los reformadores afirmaron que todo el proceso es por gracia. Va muy de la mano con el anterior, porque no es algo que yo aporto, no es algo que yo sumo, no es algo que yo me gané. Así de, la salvación, pues es que yo me la gané porque me he esforzado. No, yo no he ganado nada. Es que el hombre puede ser salvo si quiere. No puede. Solo por el mérito de Jesús en la cruz puede ser salvo. Absolutamente nadie puede llegar a eso. Nadie. O sea, es un regalo para nosotros. Por eso es gracia, por eso es regalo, porque nadie lo puede alcanzar, nadie lo puede ganar, nadie lo puede obtener, haga lo que haga. Por eso tuvo que ser gratuito para nosotros, pero no fue gratuito para Dios, porque costó la sangre de su Hijo. Entonces, nuestra salvación, que para nosotros es gratis, costó muy, muy cara. El precio que se pagó por nuestra salvación es extremadamente alto. Y para nosotros fue un regalo. Simplemente. Eso es la gracia. Vamos a carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 8. Efesios 2, 8. Efesios 2:8, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así nomás, por gracia. Ahora, ¿qué es lo que sucede y cuál es el problema que tenemos hoy? Lo mismo, estamos tratando y se está enseñando a la gente a ganarse el favor de Dios. Si perteneces a este grupo, si haces estas cosas, si lo que sea. Es por gracia.
Es un regalo. La gracia es un regalo que no merecemos. Es un regalo que nos dio. Nadie merece. Hay gente que, yo recuerdo que es común que cuando la gente va empezando, eso de repente diga, es que siento que no merezco, así de, no, no lo mereces. Absolutamente no. Es que no me siento merecedor. Y qué bueno que no te sientes merecedor. Es peligroso cuando te sientes merecedor. Y es una herejía. Esa es la realidad. No somos merecedores de la gracia divina. Somos merecedores del castigo eterno. Esa es la realidad. Sin embargo, el amor de Dios fue tan grande hacia nosotros que dio su Hijo para nosotros, para rescatarnos, para reconciliarnos con Él. Es gracia. Es maravilloso. Es maravilloso porque justamente el hombre está acostumbrado a tratar de ganar y ganar las cosas, de obtener. Es más, a veces cuando el hombre peca dentro de la fe cristiana y el no entender estas cosas es tan peligroso. Fíjense, yo donde empecé, pues no se entienden estas cosas, obviamente. Y es mucho de obras, mucho de esfuerzo, ¿no? Entonces, como que sí es gracia, pero sí es esfuerzo, ¿no? Entonces, yo escuchaba testimonios de gente que de repente caía en un pecado y se alejaba de Dios. Y trataba de volver a acercarse a Dios y le costaba mucho trabajo. ¿Cuál es el problema? No entender esto. No entender la gracia, no entender el amor de Dios, no entender la justificación. Porque entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si yo no entiendo estas cosas, ¿qué pasa? Yo peco, voy bien, ¿no? Voy caminando en la fe y creciendo y gozoso y todo. Y de repente, por la razón que sea, un tropiezo, una caída en pecado. Y vamos a poner que sea una caída fea en pecado. ¿Qué es lo que sucede? Si yo no entiendo estas cosas, y yo lo vi muchas veces, y lo sigo viendo. La gente se aleja porque está avergonzada para con Dios. La vergüenza para con Dios es buena por el pecado, pero ¿qué es lo que sucede? Se empieza a alejar de Dios. Entonces su manera es tratar de compensar y ganar el favor de Dios mediante ciertas acciones y esfuerzos y obras para volver a ganar el favor de Dios. Y entonces ya después que hice varias cosas, que ya me siento mejor porque ya actuó bien, ya considero que ya me gané el favor de Dios y ya puedo acercarme a Dios. Eso es peligrosísimo, peligrosísimo. Porque mucha gente no regresa. ¿Por qué? Porque no alcanza. ¿Qué es lo que dice Primera de Juan? Hijitos míos, estas cosas les digo para que no pequen. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo, que Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? No pequen. Esfuércense en la gracia, esfuércense en la santidad, permanezcan ahí. Pero si pecan, tienen un abogado para con Dios. Entonces, ¿qué es lo que hago? Si yo entiendo estas cosas bien, entonces lo que hago es humillarme a Dios. Si tuve una caída, por muy terrible que sea, es humillarme a Dios, ponerme a cuentas con Dios y sacudirme y seguir mi camino. ¿Por qué? Porque conozco la gracia y conozco su perdón. ¿Estoy menospreciando el sacrificio? No. ¿Estoy haciendo menos mi pecado? No. Estoy confiando en la cruz. Eso implica que me estoy arrepintiendo y que voy a esforzarme en no caer en esas cosas. Pero no somos infalibles. Y esa es la gracia que nos cobija a nosotros. Entonces, la Biblia nunca dice que vamos a dejar de pecar más que en lo eterno. Y aquí tenemos gracia. Ahora, ¿es para abusar de esa gracia? No. ¿Pecaremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Absolutamente no. Porque si hemos sido libertados del pecado, ¿cómo nos mantendremos aún en él? Dice Romanos 6. Pero es como un seguro, ¿sí? La gracia es como un seguro. ¿Quién en su sano juicio asegura su coche y va manejando y dice, traigo seguro contra qué lo estrello? Sería lo más tonto y ridículo que una persona podría hacer, ¿no? ¿Para qué es el seguro? Por si pasa algo. La gracia es así.
La gracia no es así de, o sea que ya soy perdonado, soy justificado, o sea, puedo hacer lo que quiera. Si lo que quieres es pecar, pues vete. Eso significa que no has recibido la gracia, ¿no? Pero bueno, pero en un sentido sensato es por si caigo, por si pasa algo, por si me descuido, por si tropiezo, la gracia me sustenta. Y entonces puedo estar reconciliado con el Padre, puedo entrar confiadamente al trono de la gracia para pedir misericordia y recibir ayuda para el oportuno socorro. Eso es la gracia. ¿Por qué? Porque no depende de mis obras, depende del favor de Dios. Entonces, hoy se enseña a veces, por ejemplo, cuando hablamos de disciplina, a veces la disciplina se aplica mal. Porque de repente un hermano cayó, pues hay que meterlo en disciplina y un montón de cosas. Pero la disciplina no es así, no es un castigo. ¿Qué es lo que dice Gálatas? Que si alguno fuera sorprendido en alguna falta, dice, ustedes que son más espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, ¿qué es lo que hace la disciplina? Cobija y restaura. Pero si este hermano persiste en pecar, bueno, Mateo 18 nos da un parámetro de cómo debemos actuar hasta quizá a la excomunión de la persona que no se quiere arrepentir. Tenle por gentil y publicano. No ha conocido la gracia, está pisoteando la sangre de Jesús y no podemos permitirlo. Entonces, usted no pertenece aquí. Pero la gracia es cobija. Y nosotros como iglesia, cuando un hermano cae, lo primero que tenemos que hacer es justamente eso, cobijar y restaurar y ayudarle a dejar, exhortarle en amor, reprender en amor, pero no juzgando, no señalando, no, ese es un impío, no, porque no es el amor de Cristo, porque no estaríamos mostrando nosotros la gracia que hemos recibido y la gracia es abundante. Entonces, reconocemos que toda nuestra salvación depende solo de la gracia de Dios. Debemos vivir en humildad, siempre sabiendo que a pesar de no merecerlo, lo hemos recibido como un regalo de parte de Dios. Confiamos en su fidelidad, que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, que Él nos guardará sin caída y nos presentará sin mancha delante de Él. Y debemos extender esa gracia a otros dentro de la iglesia y más fuera de la iglesia, a quien no conoce, hablarle de ese amor de Jesús y de esa salvación solamente por gracia. Siguiente, solo Cristo. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Su sacrificio en la cruz es perfecto y suficiente para la salvación de todo aquel que en Él cree, sin necesidad de añadir obras a santos, intercesores, papas, pastores, etc. En la época de la Reforma, justamente se enseñaba que la gracia se recibía por medio de la iglesia. La iglesia era un mediador, o los santos, o los sacerdotes, o el papa. Entonces, la Reforma volvió a las raíces de que solo es por medio de Jesucristo. Que Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Vamos a ver otro texto en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. 1 Timoteo 2, 5. Texto también ya muy conocido. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos un solo mediador. Ahora, ¿cuál es el problema que también tenemos el día de hoy? Similar. La iglesia quiere ser el mediador entre Dios y los hombres. Y si no pertenecemos a cierto grupo, a cierta iglesia, entonces no hay salvación, no hay vida, no hay ciertas cosas, porque solo es a través de acá. Eso es totalmente sectario y satánico, ¿sí? La Biblia nunca enseñó que por medio de alguien más, aparte de Cristo, necesitamos mediadores.
No necesitamos nada más que a Cristo. Es solamente Jesús, solo por medio de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el que pagó el rescate por nosotros, no alguien más. No una iglesia, no un grupo, no una denominación, mucho menos una secta. Simplemente Jesús es el que murió por nosotros, el que dio su vida, el que pagó toda nuestra deuda con Dios. Entonces, por eso nosotros debemos siempre buscar ser una iglesia cristocéntrica. No de Arminio, no de Calvino, no de Molina, no de MacArthur, no de nadie más, ni de Gigi Ávila, de nadie, ¿sí? Podemos reconocer cómo Dios usó a esos hombres, sí. Podemos reconocer que nos han aportado ciertas cosas buenas, por supuesto. Yo, por ejemplo, tengo una Biblia de estudio de MacArthur, me gusta mucho, pero yo no comparto muchas cosas de la doctrina de MacArthur. No digo que esté mal, tal vez yo soy el que está mal, pero simplemente no veo yo ciertas cosas, pero no lo desecho y no lo trato como hereje, ¿sí? Que eso es lo que decía hasta al principio, que es lo que tendemos a veces a polarizar. Es que si yo soy de este bando, todos los que piensen diferente los desecho y los trato como hijos de Satanás. No es así. Eso es muy peligroso. ¿Sabes qué, Carlos? De hecho, Lutero nunca dejó de creer en la virginidad perpetua de la Virgen María, ¿eh? Sí. Tampoco dejó de creer en su concepción inmaculada. Fíjate, siendo Lutero, ¿no? Exacto. Y es que al final, les voy a dar mi teoría. Esto es una teoría personal, por favor nunca lo repitan. Nunca digan, Carlos, el pastor dice esto. No es una doctrina. Pero yo creo que Dios a veces levanta grandes hombres a lo largo de la historia y les permite un poco de error, para que no tengamos esa tendencia peligrosa a la idolatría, porque somos, decía uno de los reformadores, que somos fabricantes de ídolos. Entonces, Dios a veces permite que haya un poquito de error en cada uno de nosotros, ¿no? Porque Dios es muy paciente. Porque de repente nos volvemos muy sectarios y así de, y crees esto y te vuelves hijo de Satanás, ¿no? Así de, oye, pero, y de repente el otro bando así, y todos son hijos de Satanás, entonces ¿quién se salva? Nadie. Entonces terminamos cayendo en un problema y ahí tenemos en redes sociales una de contiendas entre unos y otros de una manera tan innecesaria y tan ridícula y tan vergonzosa delante de los demás, dando un mal testimonio. Eso está mal. O sea, de repente algunos creen una cosa, pues no le iluminó, no le brilló. Hay que tener paciencia. Así como nosotros no nos han brillado muchas cosas y tal vez nunca nos brillen. Hay veces que creemos en ciertas cosas que no tienen un buen sustento bíblico y por eso vamos a tachar de hereje a la gente. No. O sea, los reformadores cometieron también muchos errores. Por eso no son nuestros dioses y no ponemos aquí sus monumentos, caeremos en lo mismo. O sea, es peligroso. Entonces, por eso es solo Cristo. Y como iglesia debemos ser cristocéntricos. Ese problema ya lo tenía la iglesia de Corinto desde el primer siglo. Apenas habían pasado unas décadas de que Jesús había ido y ya estaban unos dicen, soy de Cefas, yo soy de Pablo. Y una vez en un debate que vi ahí de uno de mis contactos que estaban ahí peleando entre calvinistas y arminianos, yo les puse ahí un texto, agarré el texto de Corintios y le puse, nada más le cambié la palabra y le puse, unos dicen yo soy de Arminio y otro de Calvino y otro yo soy de Jacobo. Dice, ¿y qué? ¿Cristo está dividido? Entonces digo, eso es bien peligroso. O sea, porque nos separamos de hermanos en la fe. Hay que respetar ciertas doctrinas. Obviamente si nos dice, es que Cristo no es Dios, así, pásale para acá, por favor, ¿no? O sea, si violenta doctrinas esenciales, ahí sí nosotros podemos dar una patadita, con temor de Dios, no, es cierto. No, pero es que yo creo en el bautismo de infantes, por ejemplo, como los presbiterianos.
Pues yo no. Ellos tienen sus bases y tienen ciertos textos que usan y sus argumentos no son del todo malos. ¿Por eso bautizamos infantes? No. Vamos a satanizarlos. Ay, hijo de Satanás, que bautizas niños. No. Hay cosas que vamos a creer diferente. ¿Y saben qué? No pasa nada. Y yo le he dicho aquí, yo voy a enseñar lo que yo tengo convicción por la Escritura. Me pueden refutar con amor y con respeto y con la palabra en la mano y podemos revisarlo. Y si aún así no llegamos al mismo punto, ¿saben qué? No pasa nada. Podemos pensar diferente. O sea, si podemos pensar diferente en ciertas... Es que yo creo esto y no estoy de acuerdo contigo. Está bien. Si tienes convicción por la palabra de Dios, no tengo problema. ¿Por qué? Porque ese es el punto. O sea, no polarizarnos. No tenemos que ser, ¿somos de quién? De Cristo. Somos cristocéntricos. Debemos ser cristocéntricos totalmente. Y ese es el punto. Platicamos con Emi, las alabanzas debemos enfocarlas en que sean cristocéntricos. La palabra, lo que aprendemos, o sea, el discipulado que estamos dando es cristocéntrico, es el evangelio puro. Ese es el fin. ¿Por qué? Porque Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y solo se trata de Cristo y todo se trata de Jesús y todas las profecías tratan de Jesús. Por eso somos cristianos, por eso nos denominamos cristianos. Entonces toda nuestra confianza está únicamente en Cristo. Reconocemos que no necesitamos más mediadores, ni una iglesia, ni un pastor, ni nadie. Solamente nosotros tenemos acceso directamente a Dios por medio de Cristo. Entonces adoramos y servimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, y es lo que debemos de proclamar. ¿De qué se trata predicar el Evangelio? De que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día y en Él tenemos vida eterna y cualquiera que en Él cree no se pierde. Es lo que decía Pablo, que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. Entonces, eso es lo que proclamamos, eso es lo que predicamos. Ese es nuestro mensaje. Cristo es el centro. Vino a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero, como dice Pablo. Último punto, soli Deo gloria, o sea, solo a Dios la gloria. Toda la gloria pertenece únicamente a Dios. Él es el autor y sustentador y el fin de todas las cosas. Y toda salvación existe para exaltar su nombre, no el mérito humano. Eso es bien importante. ¿Qué es lo que pasaba? Durante siglos se dio honra a santos, a papas, a obras humanas, desviando la adoración que solo corresponde a Dios. Los reformadores recordaron justamente que todo, desde la creación hasta la redención, tiene como propósito glorificar a Dios, a nuestro Creador. Vamos a Romanos 11, 36. Romanos 11, 36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Lo mismo. La iglesia, los pastores, los papas, los hombres están tratando de robarle la gloria a Dios. Eso es completamente satánico. ¿Sí? Es contrario. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros. Nosotros no logramos nada. Nosotros no hacemos nada. Solo somos instrumentos de Dios. Hay una anécdota que algunos de ustedes conocen, que es muy interesante porque estaba un hombre, creo que era un pastor, y hubo un evento y logró juntar a muchísima gente. Era muchísima gente la que se juntó. Y le dice a su esposa, ¿ya viste con quién te casaste? Y la esposa le agarra la mano y le dice, no veo las marcas. Dice que fue como un balde de agua fría, que entendió el mensaje, ¿sí? Si Dios nos usa para su gloria, está bien. Pero todo se trata de Él. Todo es para Él, porque nosotros no logramos nada.
Entonces, nosotros como iglesia nueva, no debemos buscar construir una marca, un título, exaltar hombres, exaltar personas, porque no se trata de nada de nosotros, se le trata de Él solamente. Eso es bien importante. Nosotros debemos buscar glorificar solo a Él. Hoy en día se promueven los hombres, se promueven los grupos, se promueven un montón de cosas para robarle gloria a Dios. ¿Sí? Aún a veces nuestra forma de orar por sanidad puede tener una tendencia peligrosa. Y no digo que sea en todos los casos. A veces simplemente nos falta un poquito más de fe. Pero cuando yo hago una oración así de que hay que orar por el enfermo porque tiene algo acá en el estómago, entonces y hago una oración y empiezo a decir un montón de cosas y sus riñones se restauran y sus células y cada molécula de su cuerpo se empieza a formar y empiezo a echar una letanía de oración. Estoy tratando a veces, no todos, de robarle la gloria a Dios, porque para que mi oración sea poderosa. ¿Cuál es la diferencia entre que yo haga un tipo de oración que dure 10 minutos, toda poderosa entre comillas, y termine en el nombre de Jesús, a que yo diga sana en el nombre de Jesús? Lo que sana es en el nombre de Jesús, no la letanía que yo pueda echar. Nosotros ni siquiera vemos eso en la Biblia, imagínense cuando Pedro y Juan oraron afuera por el cojo de la puerta de la hermosa, y así en el nombre de Jesús, tus tendones y tus huesos y tus restaura y tu columna vertebral y tu cerebro manda la orden directamente a las piernas para que funcione y la sangre circula y empieza. Ellos simplemente agarraron en el nombre de Jesucristo, párate y anda. ¡Pum! Y el hombre pudo andar y entró danzando y brincando. ¿Por qué? Porque lo que sana es en el nombre de Jesús. El poder está ahí. ¿Para qué? Para que la gloria sea para Él y no para mí que hice una oración poder. Eso es que este hermano tiene toda la unción. Peligrosísimo. Esto ya le está robando la gloria a Dios. Cuando hablamos la palabra, tratamos, como dice Esdras, de poner sentido a las palabras de Dios. Pero la poderosa es esta. No es, es que el pastor da un mensaje poderoso. No, esto es poderoso. Por eso lo predicamos, porque creemos que aquí está todo el poder de Dios. A mí me encanta, como dice el autor de Hebreos, dice que por la fe creemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, no había absolutamente nada y Dios creó todo a partir de la nada con el poder de su palabra. Es la misma. Eso es lo que me parece a mí espectacular, de verdad. Es la misma. O sea, lo que tenemos aquí en nuestras manos es la misma palabra que creó el universo y todo lo que en él hay. Y algunos de nosotros hemos experimentado ese poder de la palabra en nuestras vidas, transformándonos. Hablábamos hace unos días cómo sería nuestra vida hoy si no estuviéramos en Cristo. Espantosa. Horrible. ¿Y qué es lo que pasó en nosotros? Es el poder de Dios. ¿Y qué? Por medio de su Espíritu Santo. ¿Y qué más? La palabra transformándonos cada día, forjándonos a la imagen de Cristo. Por eso es tanta insistencia de leer la palabra, métanse con la palabra, estudien la palabra, beban la palabra todo el tiempo, estudiemos la palabra. Es lo que hacemos, estudiar la palabra. No las cosas de los hombres, no vamos a añadirle nosotros, no vamos a inventar cosas. A veces la predicación de hoy en algunos lugares no me gusta porque conciben una idea y quiero hablar de esto. Y entonces ya que tengo la idea y lo que voy a decir es, le voy a insertar textos por aquí, para que se vea bíblico y para que sea una predicación. Eso no es un estudio bíblico. Debemos estudiar las Escrituras para exponer las Escrituras. ¿Por qué? Porque creemos que tienen poder.
Por eso hablamos la palabra, por eso insistimos en la palabra, en estudiarla, en leerla, en reflexionarla, en discipular con la palabra. Tenemos un discipulado ahorita que estamos llevando el del Evangelio. Es muy sencillo. Es a base de un par de textos, pero es pura palabra. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido que no tengo que inventarme un choro mareador para convencer de nada. La palabra tiene poder. ¿Para qué? Porque la palabra lo glorifica a Él. Todo termina glorificándolo a Él. Entonces, nosotros no tenemos que meter tanto nuestras manos. Por eso hacemos, porque aparte de que a veces nos falta fe y queremos robarle la gloria a Dios, por eso a veces hacemos tanto show, tantas cosas llamativas, tantas estrategias ahí mundanas para atraer gente y para colgarnos la medalla de lo que logramos. Es peligroso. Porque es robarle la gloria a Dios. Aún si yo me dedico a predicar el Evangelio y la gente se salva porque yo estuve predicando el Evangelio en muchos lados, aún así toda la gloria siempre es para Dios. ¿Por qué? Porque yo no morí por nadie. Yo no pagué la deuda de nadie. Yo no reconcilié a nadie. Yo simplemente hice el trabajo del siervo inútil. Es lo que dice Jesús, ¿no? Cuando ustedes hayan hecho lo que se les encomendó hacer, digan, siervo inútil soy, porque lo que debía hacer, eso hice. Pero a veces tendemos a querer glorificarnos, exaltar nuestro nombre, buscar el reconocimiento, buscar el aplauso. Eso es muy peligroso. Siempre glorifiquemos a Dios, reconociendo que todo lo que somos y tenemos proviene de Él. Eso es dar la gloria a Dios. ¿Por qué damos las gracias por los alimentos? Porque reconocemos que Dios es nuestro proveedor. Y aún la gente que no da gracias también le provee. Es lo que dice en una de las predicaciones de Hechos, ¿no? Dios no se dejó sin testimonio, dándoles lluvia y tiempo, todo a su tiempo. ¿Sí? Es un testimonio de Dios. Entonces todo para agradecerle a Él, no para buscar la aprobación humana. Nosotros no tenemos que agradar a los hombres. Entonces algunas veces aquí se van a decir cosas incómodas. Y la razón es muy simple. Yo no vengo a agradar a nadie. Si yo agrado a Dios con lo que hable, tengo suficiente. Entonces de repente nos vamos a sentir incómodos. De repente podemos decir, hermano, esta palabra la dijo por mí. Decía un pastor que conozco, él nos platicaba que luego le decían, oye hermano, es que esto lo dijo por mí, ¿verdad? Sí, hermano, sí, lo dije por ti. Y qué bueno que Dios te habló, dale gracias, ¿no? Y no es que lo hiciera, sino que simplemente, y si Dios nos habla, gloria a Dios. Y si Dios nos incomoda por nuestro pecado, gloria a Dios. De eso se trata. Entonces siempre dar gracias y honra a Dios en cada aspecto de tu vida. Porque de entrada Él nos dio vida y a Él le pertenecemos. Y vivir con el propósito de reflejar su gloria. Entonces, ya para terminar, mientras el mundo celebra a sus muertos y sus demonios, nosotros celebramos la vida y la reforma que Dios propició por medio de sus siervos hace 500 años. Y necesitamos siempre recordar estas cosas y volver a los cimientos, porque no es volver a los reformadores, es volver a lo esencial de las Escrituras, volver a lo esencial de la gloria de Cristo. Entonces necesitamos afirmarnos constantemente en estas verdades fundamentales que vemos en la palabra. Vivimos tiempos peligrosos porque hoy ya no son indulgencias, pero son manipulaciones de diezmos, de primicias, de ciertas cosas, en lo cual caemos en la misma recaudación. Está bien ofrendar, está bien ayudar, pero no manipular las cosas para obtener ganancia. Eso es muy peligroso. Entonces la salvación no se obtiene por medio de obras impuestas, por medio de esfuerzos humanos. Es un regalo de la gracia de Dios.
Así que concluimos que solo la palabra de Dios es la máxima autoridad, que la justificación es solo por medio de la fe en la persona de Jesucristo, que la salvación es solo por gracia de Dios y que solo por medio de Cristo y su sacrificio perfecto en la cruz. Y solo para Dios toda la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén y amén. Vamos a orar. Te damos la gloria y la honra, Señor, porque tú has provisto reformadores en todos los tiempos, no solo antes, sino hasta el día de hoy, para recordándonos que volvemos ir a los cimientos todo el tiempo. Queremos ir a tu palabra, porque tu palabra es verdad. Tu palabra es perfecta, es suficiente. Y tú nos la dejaste para guiarnos, para instruirnos, para llevarnos a toda verdad. Gracias porque somos justos ante tus ojos por los méritos de tu Hijo. Y que es un regalo tan grande que tú nos has dado, que nos has amado tan grandemente, que has dado todo, que nosotros no tenemos que esforzarnos en ganar por medio de rituales, de obras, sino que tú nos has dado este regalo. Gracias por tu Hijo, Señor. Porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, mi Dios, porque solo tú mereces toda la gloria y la honra. Perdónanos a los hombres cuando tratamos de robarte la gloria en cualquier aspecto de nuestra vida, y más aún en el ministerio, y peor aún cuando hablamos de salvación y nos queremos atribuir aunque sea algo en esa obra. Perdónanos. Perdona a la iglesia en todo el mundo que ha contribuido a estas cosas. Ayúdanos siempre a volver a la verdad revelada en tu palabra. Gracias por este tiempo, gracias por recordarnos todas estas cosas, que siempre podamos volver a tu verdad, Señor, recordando y afirmándonos en tu glorioso evangelio que tú nos has dado para ser salvos por medio de tu Hijo. Te pedimos por nuestros vecinos y por toda esta ciudad que tú reveles a tu Hijo, que nosotros podamos proclamar tu evangelio, ser tus testigos, no para hacernos de un nombre, no para que seamos una iglesia grande y ostentosa, sino para que tu reino sea extendido y para que las personas puedan encontrar esa salvación que tú has provisto en tu Hijo. Y que toda la gloria y toda la honra sea siempre a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.